Esto es Desmadejando, con la conducción de José Hernán Mercado. En el equipo, Carlos Barbagallo, Ricardo Bizarra, Matías Dimitrov, Alejandra Sofía y Marcelo Valente. En la producción, Mora Bizarra. Este espacio pertenece al Centro Cultural Desmadejando. Muy buenas noches, otro Desmadejando Radio en estos lunes que nos reencuentran. Y esta noche vamos a compartir, a meternos de lleno con un tema y con un protagonista que nos va a hacer recorrer el cordón hortícola de toda nuestra región y que tan próximo muchos de nosotros conocemos poco o nada. La vida de todas las personas que allí trabajan, que allí producen. Y bueno, si te parece, Pepe, nos metemos de lleno con esta temática y con nuestro invitado. En principio, que nos cuentes dónde estás desempeñando tu labor, de dónde sos vos, bien, dónde estás ahora. Bien, está bien. Hay algunos cambios, entonces, ¿y a qué te dedicás? Bueno, y después, si querés, contarnos tu impresión de lo que es La Plata y la región, de lo que soy, de cómo la ves, cómo la viste antes y cómo la imaginás a futuro. Bueno, yo soy nacido y criado en el conurbano, en Lanús, pero estudié toda mi carrera en La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales, soy biólogo, y terminada la carrera me instalé en La Plata, y trabajé siempre, desde ya hace más de 30 años, con el sector de la agricultura familiar. Y arrancando específicamente, bueno, por todo el país, pero sí en el cordón hortícola, donde hice mi tesis doctoral y conozco mucho a los productores de la zona y mi especialidad es la agricultura familiar, la agroecología y sobre todo la cuestión periurbana. Así que conozco la zona, la pateé bastante y después, hace ya unos años, me incorporé a la Universidad Nacional Arturo Jauretche y al INTA. Desde el INTA también trabajé en la zona y en la Jauretche estoy trabajando actualmente junto con el INTA en una zona que yo le llamo AMBA Sur, le llamamos con el equipo de laburo, de estudiantes, de profesores, que agarra la Plata Norte, digamos, agarra más la problemática en este momento. Hace un par de años estoy más concentrado, le comentaba yo a José, en la parte Varela-Berazategui. Pero bueno, hay una conectividad muy grande entre todo el cordón hortícola, así que contarles mis experiencias, ya que me llaman, me parece muy, muy interesante. Yo ahí figuraba que en el INTA yo fui director del Instituto de Agricultura Familiar, que tenía sede en Villa Lisa, donde vivo yo, donde estoy radicado en realidad, y con ese instituto trabajamos mucho en el cordón hortícola, y después fui director del AMBA, hasta que los amarillos me persiguieron mucho, y los corté, duré 3 años y medio. Y ahí me refugié, gracias a Dios, en la Jauretche, donde podés seguir trabajando. Así que no soy más director del AMBA, digamos. Lamentablemente todavía hay un amarillo, esas lentitudes que tienen. El amarillo que me desplazó todavía sigue siendo director. Es un problema que tenemos de nuestro gobierno que está costando que arranque. Pero bueno, vamos a ayudarlo a que arranque permanentemente, digamos, ¿no? Y bueno, entonces eso a mí me da pie para contarles esto, porque ahora yo digo AMBA, pero cuando en el 2008 decidimos como INTA crear el AMBA, nadie sabía la palabra AMBA, qué era, y ahora el coronavirus demostró fehacientemente que somos una sola unidad. Nosotros siempre lo sosteníamos, que la cabeza macrocefálica del país, como INTA, era un gran conurbano, que estaba altamente conectado y que debía ser abordado como tal, a pesar de tener 40 municipios y la ciudad. Y nos parecía esa una unidad para enfrentar como trabajo. Por eso creamos que en el INTA, en la época del gobierno de Cristina, creamos los IPAF y creamos el AMBA, como tomando la cabeza, digamos, el toro por las astas. Pero cuando asumí el AMBA, ya yo asumí en 2013, lo primero que me llamaron fueron el programa Los Bichos del Campo, que no sé si lo conoce, un programa muy picante. Un programa muy picante que estaba ahí
preguntas sobre campo, y lo primero que me preguntó fue ¿qué hace el INTA en el AMBA? ¿Qué hace el INTA en el conurbano? Si no tiene que estar el INTA en el conurbano, el INTA tiene que estar trabajando para las grandes producciones, la soja, o a lo sumo para el productor interior. Y yo le tuve que explicar en unos minutos, y yo estaba muy contento que me habían designado como director, toda la producción que había en el periurbano, ¿no? Y entre toda esa producción está el cordón hortícola más importante del país y uno de los partantes más importantes de Latinoamérica, con epicentro en La Plata. Entonces la invisibilidad que había en la sociedad era muy grande con respecto a la producción, pero es también grande en el platense. Yo que ahora ya estoy desde hace mucho y todos mis 4 hijos son platenses, salvo el gran esfuerzo que hizo la universidad, desde el cual quería que Isabel cuente, que es el rescate del tomate platense, lo cual implica que hay una historia y una subjetividad muy grande en el platense. La Plata no se vende como una ciudad hortícola o de producción de alimentos, se vende como la capital, se vende como el centro administrativo, como la ciudad universitaria, pero es muy raro que tenga como, es como una identidad cultural negada, a pesar de que desde su planificación generó la necesidad de la producción. Fíjense como qué paradoja, ¿no? Tener el cordón hortícola más importante del país que produce a veces el 90% de toda la verdura que come Buenos Aires, 14 millones de personas, y exporta verdura a al resto del país cuando hay baja y compite de igual a igual, para hablar nada más que la verdura, porque hay otras producciones, y no está visibilizado fuertemente o culturalmente por la sociedad, está como tapado. Y eso tuvo hincapié fuerte en las políticas públicas, porque los decisores, que ahora son nuestros compañeros que están en el gobierno, no toman con fuerza esa realidad, salvo excepciones. Yo estuve trabajando en la campaña de las compañeras, ahora ya está, terminó, ¿no? Si es interna, no sé, yo estuve trabajando con mis hijas, que tienen una pequeña agrupación que se llama Periodismo y Liberación, con Victoria Tolosa Paz, y yo le decía a los equipos de Victoria, planteemos una unidad productiva entre Varela, Berazategui, el cordón completo, incluso con las características de Berisso, y ofrezcamos un proyecto regional. Imposible, cada uno quería interna, no se juntaba, pero esa falta de pensar lo que ya existe también era un lenguaje que había que poner con los compañeros en ese sentido, y sé que otros compañeros, colegas míos, también trabajaron con Saintú en ese sentido, y lograr esa necesidad de pensarse como una coordinación de una producción de alimentos que hoy existe, porque está es el lugar de mayor concentración de agroquímicos, o sea, de uso de agroquímicos, digamos. Igual La Plata tiene una importante cantidad, hace muy poco, de creciente producción agroecológica, eso es muy importante, que ha crecido mucho, pero tenemos, si ustedes ven el mapa de La Plata, tenemos alrededor de 6.000, bueno, no me acuerdo, pero la misma superficie del casco urbano es la misma de los invernáculos. Entonces es muy importante la presión política que tiene y cultural, pero no tiene una atracción, no es el primer tema de discusión. Entonces esa es una paradoja de donde estamos trabajando, ¿no? Entonces hace que cuando yo asumí en el AMBA, en el 2013, le decía, en el 2016, en el 2015, llegan automáticamente los amarillos y lo primero que hacen es meterme varias persecuciones. Y la primera que me dijeron, usted está trabajando en un lugar... Se quedó, ¿no? Congelado. Que va a desaparecer la producción. Y se va a desplazar toda esta gente. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora lo veo que se mueven ustedes. ¿Me escuchan? Ahora me escuchan. Bueno, se perdieron una parte. A ver, retomo desde del cuestionamiento que me hizo el gobierno macrista. Cuando me dijeron, lo primero que me dijeron, usted como INTA está trabajando en un lugar donde la producción va a desaparecer porque va a crecer la ciudad. Visión del gobierno y de muchos intendentes nuestros, del conurbano, que les costó entender que tenían un sector productivo. Pensaban en la ciudad como ciudad dormitorio de servicios,
a lo sumo industrial, pero no agroindustrial, menos agroindustrial, ni siquiera producción primaria. Entonces, rápidamente yo me obligó con los compañeros del INTA a hacer un estudio de prospectiva, a ver si el AMBA en general, donde es fuerte el cordón platense con respecto a todo lo demás, varios autores ya dicen que más que cordón es un islote de producción que se ha conservado, ¿qué iba a pasar con el AMBA? Los estudios que estuvimos haciendo, las imágenes que hacíamos, que el AMBA no iba a desaparecer, se iba a reconfigurar. azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Después de esta música aún resonando entre nosotros, seguimos dialogando con Gustavo Tito acerca de este cordón hortícola y de todas las características que estamos desmadejando en esta noche. El cordón hortícola se corrió a la ruta 36. Ustedes tienen 20 kilómetros de cordón hortícola que van desde la 66 hasta Poblet. ¿Por qué? Porque los productores de ganadería encontraron que era más rentable alquilarla a la comunidad boliviana, instalada a la vera del camino, por supuesto de forma desorganizada, donde se trasladaron todas las inequidades que encontramos en el cordón hortícola, la falta de vivienda digna, la parte de la unidad, el todo familiar vive donde produce, o sea, la unidad doméstica tiene que estar integrada a la producción, bueno, un desastre, pero el mercado lo fue regulando y
lo único que hizo Garro en un momento, habló con las organizaciones y dijeron, lo único que quiero es que se corra más y que no lo vean porque es el correo turístico. Eso fue lo que le sugirió Garro a los compañeros que viven ahí. Pero lo que le quiere decir que no es que desapareció, se ubicó en ese lugar donde había, la 36 estaba hecha para el turismo y se aprovechó para la producción. Eso es un ejemplo de cómo se fue, cómo no desaparece del todo y se reconfigura, porque hay una tensión muy fuerte de necesidad de alimentos y ya está generado lo que se llama, nosotros lo llamamos estructura institucional, interinstitucional, pero el background, como le dicen, ¿no? Uno si quiere armar, comprar agroquímicos los tiene, si quiere comprar insumos los tiene, si tiene maquinaria los tiene, ¿sí? O sea, ya está armado ese conglomerado. Y es muy difícil que se desplace. Entonces, salvo que se trasloque la capital, como lo que quería Alfonsín, digamos, o que venga alguien y produzca un alimento en grandes cantidades y la gente lo coma, la presencia de la producción alrededor del peruano y fuertemente La Plata alrededor de la capital, por lo menos de acá a los 50 años nos dio resultado que iba a continuar. Esto empieza a pensarse, entonces me tomé de las palabras de José que hablaba de plan estratégico en su momento cuando cruzamos varios WhatsApp, y entonces aparece esto del plan estratégico. Pero ahí hay que plantear para mí, y esto es lo que ha sucedido, la diferencia entre estratégica y táctica, que muchos la deben conocer. Hay un autor que se llama Miguel de Certeau, francés, que diferencia esas dos características. La estrategia es cuando vos tenés el poder de realizarla. Vos decís, yo tengo el poder de hacerlo y hago una estrategia, ¿sí? Entonces tengo o el capital, la plata, o la organización, o la decisión. De hecho, el INTA cuando dijo en el 2008, y teníamos todo el gobierno nuestro, vamos a crear una estación experimental que abarque todo el conurbano, fue una estrategia, porque tenía cómo hacerlo, ¿sí? La táctica es cuando no tenés vos tu característica y cada actor se va acomodando como puede, ¿sí? Hace una táctica. Es típica, una característica de supervivencia. Lo que ocurrió con el cordón hortícola, en mi opinión, de La Plata, es que hubo en la gestión y en la fundación una propuesta estratégica. Vamos a generar un cordón hortícola que dé elemento a la ciudad. Incluso el Parque Pereira, que evita el contacto de los periurbanos, cumplía esa función, está el decreto de mercante, que tenía que cumplir la estrategia de dar alimento a Buenos Aires. A Buenos Aires, no a La Plata, ¿no? Porque La Plata ya lo tenía. Esa fue una decisión estratégica, pero después se abandona esa decisión estratégica, se deja, y entonces es un rosario de tácticas como llegamos a la situación. Y una de las tácticas es la que acabo de decir, vamos por la ruta 36, donde el alquiler es más barato, ¿sí? Porque ya la estrategia no la genera el Estado, la gobernanza, sino el mercado, o ni siquiera el mercado, los actores que se van empoderando, porque el AMBA tiene la capacidad de que intersticios, poderes poco empoderados negocien, porque es bastante rentable que en la comunidad boliviana migrantes se autoexploten y se instalen en situaciones donde el mercado no puede tener una gran cantidad. No quedan más, La Plata no tiene más ya de 40 grandes productores de hortalizas que son los mismos de la década del 90, no crece más que eso, ¿sí? Tienen empleados, todo. Lo que han crecido muchísimo es la organización de la agricultura familiar, que en su momento se hablaba más de 5.000 productores, incluso en algún momento el municipio llegó a hablar que era más de 8.000. Y es cierto, porque estamos hablando de pequeñas unidades de 1 o 2 hectáreas. Entonces, lo que se ha hecho fue una serie de rosarios, digamos, de tácticas. Y ahí, en esa táctica, tuvo un rol importante los migrantes, en toda la historia del cordón. Ustedes lo saben. El rescate del tomate platense, que Isabel ojalá les pueda contar si entra antes que se corte la luz, pero después les pido por favor que la entrevisten para la radio, es el rescate de los migrantes italianos, españoles, portugueses, que los migrantes se hicieron cargo del cordón hortícola, ¿sí? Luego vinieron los japoneses para la parte florícola, ¿sí? Y después hubo la gran renovación, que es lo que estamos ahora hablando de la comunidad boliviana, fuertemente instalada en la zona. Entonces, ¿por qué el migrante? Y porque el migrante tiene la capacidad de manejarse con sus propias tácticas, ¿sí? Y se mete en los intersticios y se va metiendo y va aprendiendo del otro a los ponchazos y se va instalando y se va empoderando. Entonces uno se encuentra ahora con un actor que empieza a considerar, ¿sí? El otro tema que es interesante del cordón hortícola
es la capacidad que tiene de utilizar distintos canales de comercialización. Uno, el más sabido, es el mercado concentrador, que se genera acá, va al mercado regional La Plata, parte al central, pero eso va aproximadamente el 40%. La otra parte, ¿sí?, puede ir a otros canales de comercialización menor, y es mercado concentrador interno. Pero al estar cerca de la ciudad, aparecen, como en todos los periodos, la capacidad de los cordones, los canales cortos. Aparecen las ferias, cada vez más en auge, aparecen, en el caso de pandemia, en el caso de los bolsones, nosotros laburamos mucho eso en la Jaureche en la pandemia, con los productores de Varela, aparecen las comercializadoras que llevan a domicilio. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo les decía que una de las características del sector era el desarrollo de los invernáculos, es el sector más fuerte que hay en la Argentina, y la plastificación. Y esto está llevando al cordón hortícola a ser especialista. Está bajando los niveles de diversidad de producción, ¿sí? Está poniendo invernáculos con verduras de estación, ¿no?, con las más competitivas en verano y primavera, que son tomate, pimiento, etcétera, y las de hoja en invierno, salvo la especialidad de los alcauciles de la zona de Arana. Después se ha bajado mucho la diversificación. Comparado con Varela, Varela todavía tiene granja, tiene lechones, tiene pollos. La Plata es como que lo está perdiendo, y tiene más verdura a campo y más diversidad. La Plata ya no hace pesadas, hace años, no hace papa, no hace batata, hace muy poca batata. O sea que lo que ha generado es un proceso en ese sentido. Eso está bueno y está malo. Está bueno porque se especializa, pero si se especializa
en una matriz productiva manejada básicamente por sectores populares, como es la agricultura familiar, es cada vez más dependiente de lo que yo llamo una economía más de enclave. Si bien es una economía fuertemente puesta en el territorio, pero tiene mucha dependencia de insumos importados, no hay semillas nacionales, todos los híbridos que se utilizan, estoy hablando de la producción convencional, no la agroecológica, que es minoritaria. La agroecológica en La Plata está del orden del 5 a 6% comparado con todo el cordón, ¿no? Pero está bueno porque viene creciendo, antes estaba en el 1%, Varela ya lo tiene en el 10% por esta característica de que no se ha especializado tanto, y eso hace que sea muy dependiente de los insumos dolarizados. Por lo tanto, miren lo que está pasando, la matriz productiva de La Plata genera que muchas de las riquezas se vayan del país. Porque cuando los productores, el boliviano, comienza a comprar la semilla, compran dólares a una multinacional. Que es lo mismo, perdón, es lo mismo que nos pasa con Walmart y Carrefour. O sea, toda la estructura económica nuestra, nuestro salario, nuestro trabajo, es chupada por multinacionales. Entonces, fíjese cómo la fuerza que tiene el cordón hortícola, que es el más importante del país, le da de comer a la gente y encima abastece a Francia, a Estados Unidos. Entonces, fíjese, eso es importante tenerlo en cuenta porque ahí tenemos que trabajar fuertemente en sustitución de importaciones para la producción. Por eso es tan importante el desarrollo de agroecología, más que por una cuestión ambiental, sino por la capacidad de sustitución de importaciones. Ya están saliendo algunas empresas de bioinsumos locales, el hecho de rescate de tomate o tener nuestra propia semilla. Entonces tiene una estructura productiva que es harta fuerte para el mercado interno, pero aún es chupada por el mercado externo y no genera exportación. O sea que si a esto se lo contamos a Guzmán, está regalando dólares para afuera, ¿no? Si bien genera empleo, genera dólares para afuera. Entonces, ¿cuál era la solución? Bueno, que exporte. No es necesario que exporte la verdura, porque está bien esto que hace y genera empleo, pero habría que bajar y hacer un plan estratégico en donde empecemos a tener pyme de desarrollo nacional. Nosotros estábamos trabajando en el INTA, hemos creado la Cámara Argentina para Fabricantes de la Agricultura Familiar, tenemos la capacidad de una metalmecánica en La Plata que pueda trabajar en eso, empezar a reemplazar. Hay insumos muy dependientes, por supuesto, como el acero, ¿no? y el petróleo, pero entonces, para fortalecer este cordón hortícola y para tener una estrategia, necesitamos plantear reformas estructurales. Y estas reformas estructurales significan empezar a resolver algunos problemas que no han sido planteados, porque aún así no se está considerando el sistema, el cordón hortícola platense como proveedora de alimentos para el mercado interno, sino que sí, se sigue pensando como una ciudad que avanza al dormitorio. De hecho, lamentablemente, la excelente idea del plan Procrear ha significado, yo he comido muchos asados de compañeros que han sacado de Procrear rodeado de invernáculos. O sea que se han instalado viviendas de Procrear en medio del cordón, y esto es algo que es desorganizado en ese aspecto. Ahora, por suerte, algunas regiones plantean el Procrear rural. Nosotros estamos planteando la capacidad de que las unidades domésticas y productivas sigan siendo productivas y sean adaptadas a la doméstica. La Plata tiene aprobado una ordenanza que hicimos nosotros en la época nuestra, se llama PUPAS, Pequeñas Unidades de Producción de Alimentos, en donde habilitaría una cocina para la producción de alimentos. Lamentablemente los gobiernos macristas jamás la han reglamentado, pero eso habilitaría la generación de valor agregado y que los dulces y conservas de tomate platense de Isabel estén legalizados, digamos, de una manera, pero sí, no es menor eso es agroindustria y es valor agregado situado en el territorio, que es otra la manera. Entonces necesitamos generar fuerzas estructurales. Por supuesto, mejorar los caminos rurales, está muy complicado ese tema, no cruzan, entran todos a la ciudad, pero no cruzan el cordón hortícola, ¿sí? Necesitamos hacer los pequeños galpones de acopio. Yo digo pequeños porque tienen que ser a su vez mayorista, minorista, con feria y gastronomía, digamos, porque al estar tan cerca de la ciudad, nosotros tenemos que permitir que el platense vaya a pasear al cordón hortícola, que sea parte del gozo. Esto lo laburó muy bien la universidad nuestra con los viñateros de la costa, donde de 12 familias de viñateros lograron la fiesta del vino de la costa,
que es una fiesta que reúne más de 90.000 personas por año. Entonces, ya del tomate platense se junta más de 15.000 personas por año. Hay un acervo cultural que hay que poner en juego con ciertas reformas estructurales que tienen que ver con esto. Hay que pensar en otras producciones. Deberíamos tener una salas de faena para pequeños animales en el peruano platense. Nosotros tenemos derecho a comer pollo de campo y lechón de campo, que lo hay, y si no lo hay, lo hay los vecinos, no está hoy, y esto es simplemente armarlas. No hay ninguna sala para extracción de miel. La apicultura en el cordón hortícola es muy importante, es una sinergia importante en la horticultura, y sobre todo si es agroecológica. Tenemos que meternos con el tema de la tierra. Las inmobiliarias son 2 inmobiliarias que están esquilmando a los productores con renta. Veraza hizo la inmobiliaria municipal, es muy buena idea, nosotros la tenemos que hacer también, porque eso permite que te metes en el mercado y lo empezás a regular, y no van a contratos leoninos para arrendamiento de la tierra a los productores, además de propiedad rural que yo les decía. Hay que fomentar las pymes de bioinsumos, ¿sí? Instalarlas. Cuando nosotros hablamos de parque industrial, tenemos que meter asociadas las pymes de bioinsumos, la mecánica asociada, la plasticultura nacional, ¿no? Puesta ahí al servicio del know-how, digamos. Y lo que yo estoy proponiendo es que se instale lo que yo llamo economía integrada, una economía que no dependa tanto, que no capitalice fuera del territorio, como lo hace hoy con los insumos, sino que capitalice todo adentro del territorio. Entonces eso nos da mucha más potencialidad. Y si no, vamos a ir yendo lentamente a una economía de enclave, porque la solución que tenemos es que parte del capital se nos va cuando queremos invertir en la producción, y después nos vamos a encontrar que vamos a tener tanta producción que empieza la necesidad de exportar fuera del territorio, y después algún delirante querrá que le demos valor agregado para exportar fuera del país, que a mí me parece bien eso, no lo descarto, pero no quiero desaprovechar la potencialidad que tiene darle de comer a 15 millones de habitantes, si no se lo dan otros, El tema es la gobernanza de todo eso. ¿Cómo hacemos una gobernanza? Necesariamente, esto lo aprendí yo hace muchos años, hay que plantear esquemas de cogestión con los sectores populares. Yo sé que esto no suena habitual, pero en la medida que hagamos consejos asesores, consejos locales, consorcios de caminos rurales, esquemas, mesas de trabajo, funciona, porque ahí tenemos la demanda y empiezan a cogestionar los mismos actores, ¿sí? Y nosotros tendríamos que empezar a bloquear zonas de La Plata y denominarlas parques agrarios, ¿sí? O zonas que son para la producción. No estoy diciendo que una zona yerma donde llevemos gente para producir, que esa es una posibilidad, pero La Plata no da por eso, sino algo parecido a lo que fue el Parque Pereira. El Parque Pereira tiene 800 hectáreas de la agricultura familiar que no pueden ser destinadas a otra cosa. Y uno puede decir, bueno, todo este cordón hortícola es una zona hortícola, ¿sí? La bloqueo para que no avance la urbanización y potencio el desarrollo porque lo necesito en la urbanización. Esto ya lo tiene Milán, con el Parque Agrario de Milán, ¿no? Lo tiene Parma, lo tiene Italia, porque ellos armaron público-privado, pero esa gobernanza con los actores nos permitiría entonces empezar a meter la cuña y potenciar muchas reformas estructurales que es necesario hacer para mejorar la calidad de vida de la agricultura familiar en la zona. Yo no descarto la exportación, pero no como el eje. Yo insisto, si yo tengo el cordón, yo miro lo que tengo. Si yo tengo el cordón hortícola más importante del país y uno de los más importantes de América, que le ha de comer a 14 millones de personas y gran parte del país, yo no lo voy a romper. Yo solo voy a fortalecer. Ahora, puede pasar que alguno de ellos comiencen a exportar, ¿sí? Y eso lo voy a estimular, pero no va a ser el eje fundamental. Yo la exportación la centralizo en commodity o si no en valor agregado en otros, o mismo en el cordón hortícola, alguna especialización. Una experiencia muy interesante de exportar pimiento con los productores de La Plata en la década del 90 a Estados Unidos. Lo lograron, pero estuvo muy vinculado a los vaivenes del dólar y ese tipo de cosas. Entonces lo que tiene de la despegada para la exportación es que es interesante si la pegás, y no es tan sostenible porque depende ya de una macroestructura más complicada. Entonces yo lo tendría como una estrategia suplementaria, complementaria, en algunos casos puede picar en punta, pero no dejaría de pensar fuerte en la importancia del mercado interno, porque es lo que tenemos, y además le agregaría el cordón de pollos, el cordón de lácteos, ¿no?
para darle comer a Buenos Aires, porque si no, viste, hemos tenido en la época del macrismo chanchos de Dinamarca, cuando nosotros podemos tener por lo menos una conexión con Punta Indio y Verónica, que es un sector interesantísimo para la producción de... No se entiende por qué los platenses no comen cordero. Nosotros podemos hacer en una alianza estratégica con Punta Indio una producción para cordero, si tenemos una sala de faena en La Plata para cordero. Digo, me parece interesante este esquema del desarrollo local. No lo descarto la exportación, pero habría que analizarla como el nicho que aparece, la condición, el laburo, es otra cosa, el tipo que exporta no va al mercado interno, pues es un producto más speciality. Bueno, si se encuentra bárbaro, yo no lo descarto, pero no quiero resignar el fuerte mercado interno porque es el 70% de lo que hoy moviliza. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. De las redes no nos abandone, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que el morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Agua de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes no
pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bueno, y nuevamente llegando al cierre de un nuevo programa de Desmadejando en la Radio. Hoy conversamos con Gustavo Tito, quien nos explicó cómo funciona y cómo debería funcionar para mejorar el cordón fruti, flor y hortícola de la región, desde Florencio Varela hasta La Plata. Mucho podemos sacar en conclusiones acerca de lo que se debe hacer y cómo potenciar ese cordón productivo. Voy a resaltar dos elementos que mencionó Gustavo, que a mí me llamaron la atención. Uno que tiene que ver con romper un mito, que la producción regional del cordón hortícola vaya a la exportación, ¿no? Es algo que siempre escuchamos. Y ahí entonces él señala, a mi criterio muy bien, que el acento debe seguir puesto y profundizado en el mercado local, mejorándolo, entre otras cosas, con nuevas bocas de venta, más chicas, más cercanas al vecino, para bajar costos y optimizar la ganancia del productor. Ampliamente caracterizado por una economía de tipo familiar. Sumándole el turismo de fin de semana, adaptando las quintas productoras de modo que hagan interesante su visita desde otras regiones o ciudades vecinas. Otro punto importante ha sido su clara descripción de que el valor agregado a estos productos del cordón frutihortícola está en la etapa previa a la producción, fomentando y promoviendo en la zona la erradicación de industrias que produzcan insumos químicos para la región, agroquímicos, logrando así reemplazar los insumos importados. De esa manera se ahorra divisas que de otro modo salen del país, al no fabricarse esos productos localmente y tener por tal motivo que importarse, encareciendo de tal manera el producto local y además perdiendo el país dólares o euros según del país donde provengan esos productos químicos. Pero además de lo dicho hasta aquí, me quiero detener en comentar un punto que señaló Gustavo para lograr aplicar las políticas necesarias para el sector. Él señaló la necesidad de la articulación de las políticas que se implementen entre el sector público, nacional, provincial y local, conjuntamente con las personas involucradas en la explotación del cordón frutihortícola. Este elemento, debo decir que se ha repetido a lo largo de todas las entrevistas a diferentes sectores locales y regionales que hemos realizado y que está dando cuenta de la necesidad de democratizar la gestión pública con mayor participación de sus gestores, de los ciudadanos, de los vecinos, de los productores, en definitiva, de los involucrados en la temática que los afecta. Debemos tomar conciencia entonces de algunos tips que me parece que son necesarios para analizar la realidad. En tal sentido entiendo que el pueblo en sus diferentes expresiones y procedencias sociales, económicas, culturales, cuando es consultado, interpelado por el poder político, llámese acto electoral, se expresa. Y cuando se expresa hay que bancarse la decisión del soberano y a llorar a la cancha de tigre. Pero mejor que llorar y patalear y buscar culpables en el afuera con el resultado opuesto y desesperarse en la búsqueda de los motivos que llevaron a ese resultado, el político en primer término y luego el intelectual, el analista, creo que están obligados a buscar en la realidad que los rodea, que los circunda, para entender muchas veces lo que el pueblo elige y no caer en actos soberbios de aquel que dice, bueno, nos echaron porque hicimos todo bien,
o no nos votaron porque les colonizaron la cabecita con TN, o los medios, o las redes. Sin duda que hay parte de cierto en todo, que no hay análisis lineales y simples. Hay, obviamente, multiplicidad de factores que causan un efecto como este. Pero también tengo presente que el pueblo no se equivoca cuando le toca elegir. De manera que a veces pone semáforos, pone límites, pone advertencias, llamadas de atención. Estoy absolutamente convencido, y esto lo estamos testeando permanentemente, como lo decía recién, en la compulsa de opiniones que realizamos desde este programa de radio y desde la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata, que el pueblo busca soluciones a su vida cotidiana, que cuando quiere participar hay que abrir las compuertas a una participación política real que implique codecidir junto con el dirigente o con el funcionario político, no esperar la solución y la dádiva de ese dirigente, sino ser artífice de su propio destino, que su desarrollo, formación, crecimiento se da en un marco de comunidad organizada, equilibrada y en armonía con los otros, con el otro y con la naturaleza. No es casual que la clase política en Latinoamérica, hoy, y ya de esto desde la finalización del estado de bienestar se está viendo, está en plena crisis ante la pérdida de la confianza de los pueblos en sus clases dirigentes, y por eso nuestros pueblos buscan necesariamente salidas, como esos ríos a los que le ponen diques, por algún lado van a buscar la salida, y a veces las salidas no son las que uno puede considerar las mejores. Por eso se recurre a algunos perfiles muchas veces autoritarios o de tipo mesiánico, como ocurrió en Estados Unidos, como puede haber ocurrido en Brasil con Bolsonaro. Pero en el caso puntual de Brasil no olvidemos que Dilma Rousseff aplicó ortodoxia económica, de espalda a la necesidad de su pueblo, que le trajo conflictos incluso en el propio PT, en la alianza de gobierno. Y ello, entre otros factores, sin duda que coadyuvó para llevarse la apuesta. Por cierto que hubo otros factores, siempre hay otros factores que están a la espera de que uno trastabille desde el campo nacional y popular. Pero creo que acá le dieron letra. Por eso Latinoamérica debe profundizar, como lo señala hoy, por suerte, el pueblo boliviano, pero en general está dentro de la filosofía ancestral del pueblo andino, un modo de vida distinto, que también se perfila ese bien vivir, ese modo de vida distinto, en la modificación sustancial del poder político. Deberemos encontrar otra vía alternativa, de allí que la comunidad y la asociación de comunidades debe transformarse en la estructura institucional de autoridad pública, local y regional, comunidad y asociación de comunidades, poniendo el acento en un doble inicio de este proceso de transformación, que debe ser desde abajo, por el propio pueblo, y desde abajo también, por llamarlo de algún modo, imaginario, como una localidad o región, desde la localidad, desde el lugar más chico, desde lo regional. Desde allí se debe empezar a redistribuir el poder político. Es inevitable si queremos modificar la cosa. La revolución no pasa por otro lado, pasa por ahí, por la redistribución de ese poder político. Basta del dirigente que todo maneja y que lo dosifica a su gusto y paladar. Ese representante popular debe, de una vez y para siempre, tomar conciencia que solo es eso. Es un representante pasajero de un pueblo permanente. Ese sujeto pueblo que permanece debe tener injerencia real en la toma de decisiones que inevitablemente lo involucran. Deberá haber consejos vecinales, por ejemplo, con una mayor inmediatez con la necesidad del vecino y donde quien lo represente tenga trato cotidiano y directo con el representado, de modo de ser solo un vocero del sentimiento colectivo de esa comunidad que lo contiene y a la que él expresa solamente. Eso hará también que no solo sean marcos institucionales más aptos para la democracia en las relaciones cotidianas con y entre las personas, sino también instituciones que sean más aptas, más eficaces y más fuertes que el Estado nacional como tal, ese Estado-nación,
que se conoce desde la modernidad centroeuropea hasta la actualidad, de modo de poder, con estas nuevas institucionalidades, debatir, decidir, planificar para ejecutar y defender los intereses, las necesidades y los trabajos y las obras concretas de la población. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Los esperamos nuevamente el lunes que viene a las 20 horas para seguir desmadejando en la radio. Un abrazo a todas y a todos. Pueden encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube o por correo desmadejando@gmail.com.